Cómo utilizar el análisis fundamental y ganar con las noticias. Bienvenido a la 8ª lección del curso Básicos de Forex. En esta lección aprenderás los 4 tipos de noticias más importantes para un trader que sucede en Forex cuando surgen noticias importantes. ¿Cuáles son las 3 estrategias que se utilizan comúnmente para el trading basado en noticias? ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de trading? 4 tipos de noticias más importantes. Diariamente se realizan alrededor de 20 anuncios de noticias económicas importantes en todo el mundo, resoluciones de los principales bancos nacionales, informes y discursos de los principales oradores, cambios de varios indicadores económicos. Todo esto afecta al mercado y, por lo tanto, a tus operaciones. Pero solo 4 tipos de noticias tienen la influencia más significativa en el mercado de todos los países. Tasa de desempleo, NFP. Tasa de inflación, IPC, la tasa del PIB, la tasa de interés de la Fed. Las noticias que provienen de Estados Unidos son las más importantes, ya que los principales pares de divisas incluyen el dólar estadounidense. Por esa razón, para examinar diferentes tipos de noticias, usaremos las de Estados Unidos como ejemplo. Nóminas no agrícolas, NFP. El informe de nóminas no agrícolas NFP se publica mensualmente el primer viernes. El NFP representa cómo ha cambiado el número de puestos de trabajo y la tasa de desempleo en los Estados Unidos. Cuando la NFP baja, significa que la tasa de desempleo crece. La tasa del dólar estadounidense también baja. Cuando el NFP crece, significa que la tasa de desempleo disminuye. La tasa del dólar estadounidense crece también. Índice de precios al consumidor, IPC. El informe del índice de precios al consumidor, IPC, se publica a mediados de cada mes. El IPC representa cómo ha cambiado el costo de vida en el país en comparación con el informe anterior. El informe del índice de precios al consumidor incluye los precios de todos los bienes y servicios que las personas utilizan en su vida diaria. Comida, ropa, gastos de educación, salud, transporte, servicios públicos, ocio, etc. Cuando el IPC crece, la tasa del dólar estadounidense baja. Cuando el IPC baja, la tasa del dólar estadounidense crece. Producto Interno Bruto, PIB. El informe del Producto Interno Bruto, PIB, se publica al final de cada mes. El PIB representa el valor de mercado total de los bienes y servicios producidos por la economía estadounidense durante un mes. El PIB incluye la producción de alimentos, la industria de defensa, la industria aeronáutica, la industria de la construcción naval, la ciencia, la producción de ropa y muebles, los gastos de educación, etc. Cuando el PIB crece, la tasa de dólares estadounidenses crece. Cuando el PIB baja, la tasa del dólar estadounidense también baja. Las estimaciones del valor del PIB se envían al final de cada mes y generalmente se etiquetan como estimación avanzada, segunda estimación y tercera estimación. La estimación avanzada se publica a finales de enero. La segunda estimación se publica a finales de febrero. La tercera estimación se publica a finales de marzo. La estimación avanzada del PIB, la primera en publicarse, suele tener el impacto más significativo en la tasa del dólar estadounidense. Tasa de interés de la Fed. La decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal, Fed, se publica aproximadamente una vez cada mes y medio. Influye en las tasas de interés de los préstamos y depósitos que ofrecen los bancos estadounidenses.
Por lo general, un aumento en la tasa de interés es seguido por un crecimiento de la tasa del dólar estadounidense y una disminución en la tasa de interés es seguido de una caída. El comportamiento de la tasa del dólar estadounidense después de un ajuste de la tasa de interés depende del estado general de la economía estadounidense. En una nota relacionada, un efecto similar para la tasa de euros es causado por la tasa de licitación de refinanciamiento establecida por el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Y para la tasa de la libra esterlina británica, el Banco de Inglaterra crea un efecto similar con sus informes sobre la tasa repo. ¿Qué sucede en Forex cuando se publican noticias importantes? Cuando surge una gran noticia, las cotizaciones comienzan a fluctuar. Esto suele durar un par de minutos después del lanzamiento de la misma. A partir de ese momento, el mercado puede seguir siendo muy volátil hasta por 30 minutos. Hasta 2 comunicados de prensa al día pueden influir en el mercado de esta manera. Trading de Forex basado en noticias. Antes de que salga la noticia, se publica el valor anterior de la cifra revisada y su nuevo valor esperado. ¿Qué se debe hacer durante el comunicado de prensa? Esto depende de qué tipo de trader eres. Traders del tipo cauteloso cierran todas las operaciones antes de las noticias. No abren nuevas operaciones inmediatamente después de la noticia. Vuelven a operar después de que haya pasado el periodo de alta volatilidad y el mercado se estabilice. Traders del segundo tipo, analistas, realizan un análisis técnico profundo del mercado. Formulan presunciones sobre posibles valores del sujeto de su investigación referido en la noticia. Seleccionan los escenarios más realistas para el comportamiento del mercado y el movimiento de cotizaciones. Configuran órdenes pendientes antes de las noticias de acuerdo con sus tácticas seleccionadas. Traders del tercer tipo, historiadores. Analizan datos históricos de los mercados y del país donde se publica la noticia. Buscan patrones detrás de las decisiones que toma el gobierno y los jefes de los bancos centrales y calculan su probabilidad. Abren órdenes antes de que se publique la noticia. Contras del trading basado en noticias. Los costos de entrada y salida del mercado aumentan cuando se amplía el diferencial. En las lecciones anteriores, demostramos cómo crece el spread cuando se publican noticias importantes. Parece haber un riesgo de deslizamiento o slippage negativo. El slippage se refiere a la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio al que se ejecuta realmente la operación. Esto ocurre cuando no hay liquidez. Un slippage puede ocurrir en varios casos: en el momento de abrir una orden de compra o venta, en el momento de cerrar una orden cuando sales del mercado, cuando se abre una orden pendiente que estableciste previamente, cuando se cierra una orden pendiente. Independientemente del tipo de trader que seas, debes estar al tanto de las próximas noticias. Para estar al día con ellas, puedes utilizar el calendario económico. El calendario agrupa todos los datos sobre noticias económicas. ¿Qué tan importante es la noticia? Alta, media o baja. Las más importantes están marcadas con 3 signos de admiración: moneda del país, breve descripción, valores previos, esperados y reales. Resumamos todo lo que hemos aprendido de esta lección. Las noticias que provienen de los Estados Unidos son las más importantes, ya que todos los pares de divisas principales incluyen el dólar estadounidense. Los comunicados de prensa más importantes que influyen en el mercado son el informe de nómina no agrícola, NFP, informe del índice de precios al consumidor, IPC, el informe del Producto Interno Bruto, PIB, la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal, Fed. Hay 3 tipos de traders: cautelosos, analistas e historiadores. Los operadores son más cautelosos cuando surgen noticias. Los spreads se amplían y la posibilidad de slippage aumenta. El calendario económico es un instrumento que los traders prácticamente siempre utilizan. En nuestra próxima lección aprenderás a cómo aplicar el análisis técnico para predecir el comportamiento de los precios, qué es una línea de tendencia y cómo construirla, cómo encontrar niveles clave, cómo determinar un canal y usarlo para operar, cómo operar usando patrones clásicos de gráficos.